información, Jean-Pierre Antelo Dabdú fue elegido anoche como presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz en una gestión que durará 2 años. Le damos los buenos días, nos acompaña hoy en la revista. Angélica, muy buenos días y gracias por la invitación de hoy. ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional que finalmente ha llegado a que usted sea presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz? Angélica, yo empecé muy joven en Caínco como director alterno, fui subiendo, fui trabajando, fui haciendo gestión en uno de los sectores que más conozco, que es la logística, la facilitación del comercio y la apertura de las exportaciones. Una lucha también que hicimos desde lo institucional en el tema del contrabando, creo que me ha permitido hoy, después de 7 años, llegar a liderar una de las instituciones más importantes del sector privado, como es la Federación. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentará su gestión? Sí, justamente ayer que terminaba la asamblea decíamos que hay 2 puntos importantes que hay que tocar y que hay que enfrentar desde el minuto 1 que vamos a empezar a trabajar. Uno, la reactivación económica, que sin lugar a duda es lo que necesita este país, pero sin salud no podemos reactivarnos. Entonces creo que también un segundo pilar importante de nuestra gestión es lograr que exista la vacunación para toda la población en su conjunto, para poder lograr esta reactivación que tanto necesita el país. Bien, hablemos de la pandemia porque ha hecho de que la economía vaya lentamente, que entre en una crisis permanente. ¿Qué propone usted para su reactivación? Sí, la pandemia, sin lugar a duda, y lo vivimos todos los días en nuestras casas, no solo ha afectado nuestra calidad, nuestra forma de vida, se ha llevado a seres queridos, está afectando con la misma velocidad las fuentes de empleo, está cerrando empresas a una gran velocidad. Entonces lo que se tiene que hacer en primero es hacer una alianza en conjunto, hacer una alianza tripartita, como la llamo yo, sector público, sector privado y la sociedad civil en su conjunto. Ponernos a trabajar en las medidas que reactiven. Estamos hablando hoy en día que tenemos una tasa de desempleo alrededor del 8%. Estamos hablando que se han cerrado más de 4.000 empresas en la pandemia. Entonces necesitamos tener medidas que puedan reactivar de manera inmediata la economía y también retomar los grandes proyectos que quedaron pendientes y postergados debido a la pandemia. Una tasa de desempleo del 8%, dice usted. ¿Cómo se hará entonces para recuperar esos empleos? Una de las grandes medidas que se tiene que tomar es inyectar liquidez a las empresas, darles holgura para poder llegar a cumplir con sus créditos, permitirles accesos a mercados en el extranjero. Hay que buscar mercados externos que puedan permitir y que están demandando alimentos. Entonces son una serie de actividades que tenemos que empezar a hacerlas dentro de las 21 instituciones que aglutina la Federación, cada una con sus dificultades y con sus propuestas de poder gestar una alianza público-privado para poder lograr este resultado. Esta dinámica de la pandemia está haciendo que algunos empleos ya queden obsoletos también y que se estén creando nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué se debe hacer para estar vigente en el mercado laboral? Sí, esta es una tendencia que venía hace muchos años y yo creo que con la pandemia la innovación, la transformación digital de la que tanto se habla, creo que se vio acelerada. Obviamente hay fuentes de empleo que van a ir quedando rezagadas debido a la implementación de la tecnología, pero creo que ahí está el poder migrar a un trabajo mucho más técnico, más especialista, y sin lugar a duda Bolivia tiene una gran posibilidad de exportar productos, que creo que ahí nosotros todavía tenemos un largo camino por recorrer y que demanda una cantidad de trabajo intensivo que puede ser una gran posibilidad para aumentar la cantidad de empleos en nuestro país. El gobierno proyecta para este año un crecimiento económico del 4,4%. ¿Será suficiente este crecimiento para poder salir de la crisis? Justamente ayer analizábamos algunos números. Durante la pandemia el PIB decreció alrededor del 11%. Hoy día se estima que podemos llegar a crecer un 4%. Es insuficiente, no alcanza. Tenemos que tirar todos del mismo carro. Dentro de los números que se veía solo se consideraba la inversión pública como parte de esta reactivación y nosotros estamos seguros que si no hay el apoyo, la inversión local del sector privado y la inversión privada extranjera que pueda venir al país a apostarle a esta reactivación económica, nosotros no vamos a salir de esta crisis y se nos puede venir tiempos peores. ¿Cuáles son los sectores que se constituyen en pilares de este crecimiento? Bueno, sin lugar a duda, Bolivia es un exportador de energía.
es un exportador de materias primas y Santa Cruz es un exportador de la agroindustria. Nosotros tenemos que potenciar la agroindustria. Hay nuevos productos que están saliendo al mercado que han tenido gran aceptación en el extranjero. Un gran ejemplo es la carne. Tenemos que fomentar y facilitarle a los exportadores que puedan llegar a grandes mercados como es China, como es Rusia, como es la India, que también demanda ciertos materiales como ser el oro, pero tenemos que darle estabilidad. A un proveedor extranjero yo no le puedo decir hoy te vendo y mañana no tener con qué vender. Entonces creo que es importante una estabilidad para poder permitir que los productos bolivianos de calidad lleguen a los países que están demandando estas cosas. ¿Qué hará en su gestión para que los diferentes sectores económicos de Santa Cruz puedan converger hacia el mejoramiento de la economía nacional? Sí, tal como decía al principio, la Federación aglutina 21 instituciones que son los verdaderos actores de la economía boliviana, de la economía cruceña. Entonces lo primero que estamos haciendo es sentarnos con cada uno. Cada uno tiene una dificultad, cada uno tiene una propuesta para esa dificultad y lo que nosotros queremos hacer es ser esa bisagra entre el sector productivo, el sector empresarial, con los tres niveles de gobierno. Hablamos de gobierno nacional, gobierno departamental y alcaldía. Y ver cómo entre ellos buscamos la solución a los problemas que está viviendo nuestro país. Constantemente hemos escuchado al gobierno central de que está mejorando de a poco la economía, pero ¿por qué el ciudadano de a pie no siente esas mejoras en su bolsillo, no? Sí, y no es solo el ciudadano de pie, porque en las empresas tampoco lo sentimos. En las empresas no podemos llegar a fin de mes, nos cuesta llegar al tema, a cubrir temas salariales, a cumplir con los créditos que asume un empresario al hacer un emprendimiento, los emprendedores que se ven frustrados porque no pueden lograr que su proyecto siga. Entonces nosotros sufrimos lo mismo que sufre el ciudadano a pie. Al final es el mismo bolsillo, es la misma economía y es por eso que decía que las medidas que se han dictado en temas económicos han sido insuficientes. Y mientras no se incluya al sector privado y a la sociedad en su conjunto en esta tarea de la reactivación, no lo vamos a lograr. Podemos llegar a una tormenta perfecta, pandemia, inestabilidad económica, inestabilidad política y un marco internacional bastante complejo. ¿Será importante el acceso a créditos internacionales, por ejemplo? Sí, uno de los mecanismos para poder generar inversión y traer divisas desde el exterior son dos: traer inversión extranjera o poder acceder a créditos internacionales. Hay que buscar la manera. Las exportaciones son otro mecanismo para poder generar divisas y traer dólares al país, que es lo que tanto se necesitan porque las reservas han ido cayendo. Entonces hay que buscar todos los mecanismos. Hay soluciones, lo que tenemos que sentarnos y ver es cuál es la mejor solución para esta crisis que estamos viviendo, que no es solo de Bolivia, es una crisis global, pero que se puede agudizar por los problemas internos que tenemos. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio decía difícil lograr un crecimiento del 4,4% si hay un rebrote del COVID-19, pero también si no se controla el tema del contrabando. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Sí, el contrabando es un flagelo que viene afectando a nuestro país desde hace muchos años y desde el inicio de la historia del humano viene el tema del contrabando. Mientras no se pueda controlar, mientras haya productos mucho más baratos en Argentina y Brasil y no hay un control efectivo y la lucha contra el contrabando, va a seguir matando industrias, va a seguir matando empleos y va a seguir generando que seamos un país importador de alimentos, cuando Bolivia en realidad debería ser un exportador de este alimento que demanda. Y es difícil, no solo por el contrabando, si no nos sentamos a conversar en cuáles deben ser estas políticas de reactivación, va a ser muy difícil salir de esta pandemia. Bien, le queremos agradecer a Jean-Pierre Antelo, presidente de los empresarios privados de Santa Cruz, por estar esta mañana con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, Angélica, por la invitación. Buen día. Nosotros seguimos con más. Es momento de un consejo.